Recorriendo una de las mejores playas occidentales de Cuba, sean bienvenidos a María la Gorda. Les cuento que comenzamos nuestra aventura un poco más con un pequeño percance. Fuimos a la terminal en búsqueda de uno de estos taxis colectivos que van varios cubanos a un destino en específico, porque imagínense, estábamos preguntando un taxi directo y si lo pagábamos nosotros tres nos iba a salir en un dineral inmenso. Imagínense que llegar a este destino, un taxi directo, un taxi alquilado, salía en unos 15.000, 20.000 pesos solo la ida. Entonces, vaya, sin palabras. Nosotros ahora mismo estamos probando fuerza porque también preguntamos algunas zonas específicas donde pudiéramos tomar un transporte para llegar al destino de hoy. Y 2, 3 cubanos, ¿saben? Nos hacían lo mismo. Nos decían esta frase: hoy es domingo, y nos apretaban la cara como diciendo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero nosotros así funcionamos para realizar esta serie de aventuras, esta serie de videos, y vamos a ver con qué nos encontramos. Segundo día intentando llegar al destino del video de hoy. Les cuento que el día anterior era domingo, un día completamente muerto aquí en Pinar del Río, que si quieres moverte vas a pasar un trabajo increíble porque todo está cerrado. Por ejemplo, en la terminal de ómnibus te vas a encontrar 2 o 3 carros que te quieren cobrar dineral, dejarlo dineral y en dólares, porque aquí muchos cubanos piensan en dólares y sin palabras. Aparte de que la gente piensa que uno es extranjero, que uno quiere ir a esos lugares porque tiene dinero, en fin. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente intentando poder irnos y se puede decir que hemos encontrado algo bastante económico. Aquí está el compañero. Un saludo para todos los dosers. Cuéntale ahí a la gente el trabajo que hemos pasado a poder irnos a los lugares que queremos visitar. Bueno, yo pienso que esto es una de las principales cosas preocupantes para los cubanos, y es conocer su propio país, conocer la isla y poder Exacto. viajar, porque se le hace demasiado complicado el tema del transporte. Los propios cubanos, digamos que abusan y te quieren cobrar una millonada por llevarte a lugares que realmente no son tan complicados. Entonces, eso es una de las principales causas por lo que el cubano de a pie no puede conocer su país, no puede conocer lugares tan bonitos que tiene la isla, desgraciadamente. Dice Víctor que había perdido, otra señora se encuentra por aquí. Dice Víctor que había perdido las esperanzas, pero evidentemente cuando vienen esos choferes a decirnos esas cifras tan exageradas de dinero por hacer ese viaje, que no queremos quedarnos todo el día, simplemente ir a hacer estancia, crear contenido para ustedes. Así que dejen un me gusta ahí y vean el video hasta el final, que es un apoyo grandísimo para estos contenidos. Apretadito, pero relajado. Bueno, ya conseguimos algo. Vamos a ver si podemos irnos hasta nuestro destino. Voy a ponerlos rápidamente en contexto porque hay mucho, pero mucho para platicar con ustedes, y a medida que les voy mostrando la playa vamos a ir charlando. Bueno, después de casi 130 o 135 kilómetros aproximadamente del centro de Pinar del Río hasta aquí a la parte de María la Gorda, porque este es nuestro destino en el video de hoy, sean bienvenidos a una de las mejores playas occidentales que tiene nuestro país. Estamos justamente aquí. Fuimos primero que nada a la parte del complejo, porque ya terminando toda esa carretera hay una parte que es un complejo que se divide en dos. Uno que tiene que ver con todo lo relacionado con el servicio de buceo o un curso de buceo que imparten aquí en esta parte de María la Gorda, y otra parte que es como un complejo que ahí estábamos, queríamos intentar entrar,
pero era un pasadía por reservación que se pagaba por tarjeta magnética, 1,000 pesos moneda nacional. Entonces no nos permitimos hacer ese gasto. Además no vimos mucho para hacer ahí, pero queríamos haber entrado porque forma parte de toda esta locación. Entonces lo que nos queda es bordear la parte que no forma parte, valga la redundancia, del complejo, para mostrarles en sí esta gran playa que tiene nuestro país. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido el recorrido? El recorrido está bastante interesante, sobre todo poder disfrutar de estas playas tan cristalinas que son maravillosas prácticamente. Literalmente nunca había visto playas tan cristalinas como había dicho Víctor. Tan de color turquesa. Brillan. Es que es lo que más llama la atención cuando tú pasas por este camino. Sí. Es lo que más impacta, Sí. el color del mar. No es natural. Nosotros estamos acostumbrados a la playa, a las costas, A las playas sucias. Sí, exacto, sí. a malecón. Pero ver esto es mágico, es natural. Estás muy conectado con la naturaleza. Ahora lo que quiero es encontrarme animales exóticos aquí. Vamos a ver. Ya vimos un mapache, por lo menos. Sí, importante Vimos un decir eso. mapache. No era un mapache, bueno, yo lo que vi fue un lémur. Pasó muy rápido. Bueno, habría sido un mapache, un lemur, pero estaba lindo. Sí vimos algo con anillos negros en la cola porque tenía cola. Ya sin más preámbulos, sin más dilatación, vamos a empezar a recorrer cómo se debe esta playa. Lo primero que tengo que decirles es que sí, estoy diciendo María la Gorda, pero bueno, ¿quién es en sí el personaje de María la Gorda? A continuación voy a dejarles unos datos de interés. María la Gorda es el sueño de todo aficionado al submarinismo. Sus aguas cristalinas y sus impresionantes fondos marinos con arrecifes y barreras coralinas convierten a este destino de la provincia de Pinar del Río en uno de los mejores puntos para la práctica de este deporte en toda Cuba, a la altura de la afamada Isla de la Juventud. Para la gran mayoría de los cubanos, una playa de rincón más occidental y apartado de Pinar del Río. Sin embargo, muy pocos conocen que esta fantástica playa debe su nombre a una matrona que regentó un burdel en el lugar e hizo fortuna vendiendo sus servicios a los corsarios y piratas que merodeaban las aguas de Guanacavives. Aseguran algunos que María, la que se convertiría en María la Gorda, fue una indígena de origen venezolano que una tripulación pirata abandonó en la zona. Otros juran que era una hija de un capitán español cuyo buque naufragó en el extremo más occidental de Cuba. Pero poco importa cuál fuera su origen, lo que sí es cierto que María la Gorda se asentó en la playa y estableció un burdel, donde vendía ron, comida y por supuesto compañía femenina a los tripulantes de los barcos corsarios y piratas que abundaban en esas aguas. María la Gorda murió hace centenares de años, pero su nombre perduró en el tiempo en la playa donde fundara su lupanar. Ok, dicho todo esto, comenzamos nuestro recorrido que verdaderamente ya desde aquí se disfrutan de unas vistas increíbles de esta genial playa. Después de toda esta información, creo que es válido aclarar que ahora ustedes seguro se preguntarán, bueno, después de esta historia que me contaste, Yonix, en la actualidad sigue siendo un prostíbulo, no para nada, no es una playa de prostitutas ni nada por el estilo, pero bueno, es una historia de la cual gozó estas playas, estos alrededores en algún momento. Nada, en mi pequeña apreciación, verdaderamente María la Gorda no es del todo virgen, pero sí tiene como que esa virginidad al ser una playa en sí que no muchas personas la frecuentan, simplemente 2 o 3 turistas que conocen de la playa, algunos pinareños de la zona, saben que por ejemplo, miren, ahí hay gente pescando, dejamos un grupo familiar ahí, saben, bañándose y demás. Estuvimos hablando con una creadora de contenido de aquí de Pinar del Río, Wanderlust, te mando un saludo. Estuvo hablando de que de vez en cuando desde Pinar salen guaguas directamente hasta aquí, hasta María la Gorda. Yo lo que sí les digo algo, nos fue bastante, pero bastante difícil, créanme, llegar hasta aquí, así que les agradecería muchísimo si apoyan este video lo más que puedan. Estaba hablando del tema de la virginidad, más que nada por el tema de la arena, el tema de los tantos arrecifes coralinos, saben, rotos que se encuentran aquí en la arena. Es más piedras, arrecifes, corales que arena básicamente.
y es algo que en las playas de La Habana, sobre todo en las playas del este, no te vas a encontrar. Vaya, decirles que básicamente esta playa se encuentra totalmente limpia. La basura que ustedes ven básicamente son algas secas por el sol, ¿saben? Al no estar en contacto con el agua. Lo único que veo de basura en todo este perímetro es esta lata de cerveza, que ahora mismo no la voy a echar en mi mochila y me la llevo. Pero fuera de eso, gente, ya todo lo demás está prácticamente limpio. Si les soy sincero, muchos de ustedes saben que llevamos meses intentando construir una saga de las mejores playas de Cuba, y yo poco a poco he ido descubriendo junto con ustedes acá en el canal algunas de ellas por toda Cuba, y es algo que estamos, saben, que estamos muy satisfechos, vamos a decirlo así, por estar haciendo esta serie de videos. Y estoy explorando esta playa de María la Gorda. No viene entrando en mi top 3 de favoritas, pero es súper, pero súper maravilloso encontrarte una playa así prácticamente virgen, que te encuentras 2 o 3 personas nada más. Se respira un aire increíble, y para qué contarle de la fauna, arboledas. Es increíble, es increíble. Bueno, yo creo que lo único que está un poco explotado, vamos a decirlo así, y es por el tema de que hay instalaciones y demás, es el final de María la Gorda, que se los compartí hace unos minutos, que estuvimos ahí, quisimos entrar, pero que si pasadía, que si reservación, que si tiki-tiki, los peros siempre que existen en Cuba, y entonces decidimos regresarnos. Eso es un complejo que nos hubiera gustado haber entrado, porque había hasta yates. No sé si no sé si nosotros como cubanos tengamos la posibilidad de acceder a uno, porque bueno, imagínense, estábamos dentro del carro y lo primero que pensaron era que nosotros éramos extranjeros. Veo diferentes vegetaciones instaladas justamente en la arena. Increíble. En las playas de La Habana no te vas a encontrar nada de esto. Voy ahora a una parte que hay cubanos concentrados ahí. Yo recuerdo cuando niño, cuando iba a las playas en La Habana, esto era algo, vaya, esto para mí era un hobby cuando yo estaba en las playas de chiquito. Era recoger estas piedras, estos caracoles, que al día de hoy, yo me río para no llorar, pero las playas de La Habana ya no tienen ni piedras tan bonitas como estas, ya no tienen caracoles, no tienen absolutamente nada. Y aquí, como pueden ver, te los encuentras a montones. Ya estamos ingresando al pedacito donde hay varios cubanos sin turismo extranjero ni nada por el estilo, aquí en la playa. Como se pueden dar cuenta, hay varias sombrillas, o sea que esto parece que lo adecuaron para que el cubano venga aquí a, ¿saben?, a bañarse y a pasar el día. Déjenme aclarar esto porque me atacan estos videos de playa. Cuando digo que está lleno de cubanos es que hay personas, ¿ok? No es que está la playa repleta. Al contrario, lo que me llama la atención de esto es que hay personas aquí en la playa bañándose y no hay una bocina con una música tan alta, ¿saben? No hay tanta bulla. Es simplemente la gente disfrutando de la playa, disfrutando de un día playero, sin tanto escándalo. Incluso aquí hay como un mini estadio rústico de voleibol, que parece que vino un grupo de cubanos, lo construyó. Y miren, básicamente aquí tienen hasta para jugar voleibol de manera rústica, pero lo tienen, ¿ok? No sé qué impresión se llevan de María la Gorda. Que quisiera bañarme en ella ahora mismo. Báñese, encuérese y báñese. ¿Cómo me voy a encuerar así? Bueno, ¿Qué carro está por allá? ¿qué cree Víctor G de la playa? La playa está muy bonita, agua que a la verdad te apetece entrar y Sí. bañarte. Pero No. bueno, como no vine preparado, Exacto. me perdí la No, experiencia. al no ser tan turística, sobre todo nacional, no hay ofertas aquí, no hay nadie vendiendo nada. Entonces, Bueno, si no traes las cosas tuyas. Las personas traen su propia comida. Sí, a los cubanos. que viven Tu cerca. caldero con espagueti, con arroz amarillo. Los que viven cerca sí pueden traer la Exactamente. comida, pero nosotros que venimos de lejos... Pero el que viene lejos tiene que venir preparado. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Como se pudieron dar cuenta, María la Gorda sí es una playa preciosa, básicamente virgen en mi opinión, pero no había mucho que mostrar. Saben que a ustedes les gusta ver a los cubanos en su máximo apogeo, disfrutando de la playa y tal.
se pueden dar cuenta que les pude mostrar los pocos cubanos que se encuentran aquí, que no hay tantas personas como en La Habana, que se llena a tope de cubanos, y en cualquier día, sobre todo en estos días, en estas fechas que son de vacaciones. Pero bueno, me dio mucho gusto conocer una playa más de mi país, que es María la Gorda, una playa tan icónica y con tanta historia como las que le comenté en este video. Nada, muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos mañana con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.